el Señor habíamos llegado a un punto en el que entendíamos que Dios en la eternidad, que es evidentemente antes de todas las cosas, Él es Dios, Él es quien crea todo, es el motivo mismo de toda nuestra intención de vida, ¿no? La obra que el Señor hace, que ese Dios eterno hace, no lo hace para ningún otro objetivo sino llevarnos a Él mismo, ¿no? Amamos lo que Él hace, necesitamos lo que Él hace, pero lo necesitamos a Él mismo y le amamos a Él mismo antes de por su obra, lo amamos por Él mismo, por su misma persona. De los 10 leprosos, solamente uno de los 10 tuvo intención de volver a Él, ¿no? Y después de la alimentación de los 5,000, pues solamente 12, por decir 11, realmente estuvieron entendiendo lo que Él era. Y así con tantos ejemplos que hay en la palabra, nos muestra cómo el Señor hace cosas para Él mismo ser percibido y para Él mismo ser entendido y comprendido. Entonces decíamos que si bien estamos viendo la obra que el Señor hace, de eternidad hasta eternidad, era necesario primero verlo a Él mismo, ¿cierto? Porque de Él mismo es que va a depender todo lo que se va a desarrollar hacia adelante. Y ahí estuvimos viendo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la comunión eterna que hay en Dios, ¿no? Ya habíamos dicho hasta la reunión anterior que esa comunión que tenía Dios, el Padre, con el Hijo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Era la plenitud misma, la perfección misma, ¿cierto? La satisfacción misma de Dios. Eternamente Dios tenía un deleite en sí mismo. Dice Proverbios, hablando el Señor, como la sabiduría de Dios, dice que era su deleite de día en día. O sea que Dios en sí mismo es completo, perfecto, ¿cierto? No hay necesidad de nada en Dios. Y lo más precioso que tenía Dios en la eternidad es justamente la comunión permanente, perfecta y completa, ¿cierto? Entre el Padre y el Hijo, y ese es el Espíritu Santo. La comunión del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, que también se conoce a sí mismo, por eso el Señor también habla de Él como una persona. Así que lo que llena el corazón de Dios es Él mismo en su comunión. El Padre plenamente satisface la comunión con su Hijo en el Espíritu Santo. Entonces decíamos, ¿de dónde entonces, antes de analizar su obra, leíamos esa parábola donde el Señor antes de hacer primero calcula, primero planea, y eso implicaba muchas cosas muy hermosas para nosotros, ¿no? Decíamos, qué precioso saber que el Señor antes de hacer, Él primero planea y calcula. Eso nos da una certeza de que no somos algo que a la deriva, ¿no? No nos deja en esa interrogante de, uy, pero espere, si el Señor va haciendo como por el camino van acomodándose las cargas, o sea que mañana algo podría pasar que no esté contemplado, por ejemplo, por el Señor, o que no esté en su palabra, ¿no? Pero entonces decíamos, bueno, si eso fuera así, entonces ¿cómo sería ese Dios? No sería ese Dios todopoderoso. Entonces, claro, eso es un atributo mismo de Dios, que Él antes de hacer las cosas las planea y nada se sale de su plan. Y eso, vimos algunas implicaciones de eso. Y decíamos, bueno, si el Señor, que es completo en sí mismo, eternamente, ¿qué motivó al Señor a hacer algo? Si Él en sí mismo es completo, si Él en sí mismo es autosuficiente. Entonces veíamos que, por la palabra, que hay una fase que la Biblia nos muestra ese detalle de cómo el Señor planeó
y por qué el Señor planeó, ¿cierto? Y si el Señor decidió hacer algo, o sea, tener una creación, ¿qué es lo que el Señor le va a mostrar a esa creación? Entonces leíamos en Efesios, en la primera epístola de Efesios, dice que Él antes de la creación del mundo, antes de que el mundo fuese, dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso dice Efesios. Y veíamos que ese delante de Él no era un delante de Él como quien dice, los voy a crear para ponerlos aquí y yo voy a estar con unos binoculares bien grandes, cuidando qué es lo que hacen delante de mí. No es en ese sentido, sino delante de Él implica en comunión con Él, ¿cierto? Y para que tenga comunión con Dios es porque puede participar de su misma comunión, o sea, de su mismo Espíritu Santo, porque esa es la comunión entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Luego, si alguien quiere tener comunión con Dios, tiene que contar, tiene que estar incluido, tiene que estar sumergido en su mismo y Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Así que la intención de Dios es que criaturas puedan disfrutar de lo que Él disfrutaba eternamente, que es ver, experimentar, entender y vivir la comunión de Dios mismo. Para eso el Señor quiso que hubiese creación. ¿Ves? Si el Señor hubiese querido tener una creación para algo menor que eso, ¿cierto? Eso atentaría contra su carácter mismo, ¿cierto? Sería un Dios, ¿cómo podríamos decirlo? En parte con algo de envidia, ¿cierto? Porque lo mejor de Dios no es algo que Él pueda hacer. Lo mejor de Dios es lo que Él mismo es, su comunión misma y eterna. Eso es lo más grande que es Dios. Dios no se satisface ni se sorprende creando cosas. Para Dios eso no es satisfactorio en el sentido de, no es lo que va a llenar el corazón de Dios hacer algo, ¿no? No es lo que va a sorprender el corazón de Dios tampoco. Dios no se sorprende con cosas creadas porque Él mismo las hace. ¿Me explico? O sea, es algo que Él puede crear. Dios se satisface y Dios siempre ha estado satisfecho en la comunión en Dios. Y el mayor anhelo perfecto de Dios es que la creación, y específicamente el hombre, esté en esa comunión. ¿Sí? Y eso es el propósito inicial de Dios. Entonces habíamos llegado hasta leer un versículo, porque todo este capítulo es muy importante entenderlo, porque como hablábamos en su momento con Cami, mencionábamos la predestinación, ¿cierto? La presciencia, y todas estas cosas están incluidas en este capítulo. Y es necesario entenderlo, porque si uno comprende el plan, ¿cierto? El desarrollo le va a ser más rico y le va a ser de más sabor, ¿cierto? Más útil además. Además podemos inclusive hasta cooperar, ¿cierto? Cuando no entendemos el propósito, ¿cierto? Podemos incluso hasta estorbar, ¿cierto? ¿No les parece, hermanos, que a veces podríamos estar inclusive estorbando al plan del Señor? Entonces, qué bueno que el Señor habló esto, habló lo que Él planeó, porque lo que Él planeó es lo que Él está procurando. Entonces, Efesios capítulo 1 habíamos leído, leamos el versículo 3 y llegamos hasta el 5 donde allá habíamos parado, porque aquí hay algo importante que analizar en este capítulo de el plan de Dios. Estamos en el capítulo del plan del Señor. El plan de Dios, antes de efectuar algo, el Señor primero planea. Entonces, leamos un poco del plan. Y ahí el Señor nos ayuda. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahí está la Trinidad. ¿Ves? Cuando Él dice en Cristo, la palabra en siempre está implícitamente incluyendo la comunión, o sea, el Espíritu Santo.
el Padre y el Hijo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que fíjense que esto es antes de que Él haga el mundo, Él primero planeó esto. ¿Y qué fue lo primero que Él hizo? Bendecirnos. O sea, desearnos una bendición, ponernos en bendición. El Señor no hizo a nadie bajo maldición. Eso es un error, eso es una herejía. Algunos piensan que el Señor en este capítulo de planear las cosas, planeó para que el malo sea malo y planeó para que el bueno sea bueno. Eso es un error, ¿cierto? Porque Él dice, nos bendijo antes de la fundación del mundo. Ahora hay que ver el hombre que hizo con esa bendición. Y vamos a ver un poco en qué consiste esta bendición. En toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, fíjese ese versículo tan precioso. Según nos escogió en Él. Él nos escogió para que estuviésemos con Él y en Él. Para eso nos escogió el Señor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque el Espíritu, la comunión entre el Padre y el Hijo es una comunión de santidad. Por eso el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo. Bonita, bendiciones. Dieguito, ¿te cambio? Bueno, Andresito, ven. No, Andresito, ven para acá. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Por qué? No es algo riguroso lo que el Señor dice cuando quiero que sea santo y sin mancha. Lo que el Señor realmente está diciendo es, quiero que estemos en el mismo espíritu porque vamos a tener comunión. Y como el Señor es santo, esa comunión es en santidad. ¿Sí ves? Ese es el propósito del Señor. Además, acordémonos que el Señor está diciendo aquí esto antes de que el hombre peque. ¿Ven? El objetivo del Señor no fue ensuciarnos para limpiarnos. ¿Ven? ¿Me hago entender? Porque es importante entenderlo en qué momento el Señor está diciendo esto. El Señor está diciendo esto, que fuésemos santos y sin mancha antes de que pecásemos. ¿Sí? Entonces, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjese para qué. En amor para ser hijos de Él. ¿Quién era hijo eternamente? El Señor Jesús. Dios es hijo eternamente. Y el Padre es Padre eternamente. Y esa comunión entre el Padre y el Hijo, ese relacionamiento, ahora el Señor quiere tenerlo con nosotros hombres, con la creación, incluirnos. Que otros también experimenten lo que es poder llamarle Padre a Él. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, según, fíjese aquí, el puro afecto de su voluntad. O sea que aquí estamos leyendo ese capítulo, contiene lo que es el afecto de la voluntad de Dios. ¿Sí ves? La voluntad todavía no es la ejecución. ¿Me hago entender? La voluntad es el firme propósito, el anhelo, y lo que implica esa voluntad basada en qué está. ¿Sí? La voluntad y el plan es todo lo preparatorio que hay que hacer para poder ejecutar esa obra. ¿Amén? Entonces, veamos esta palabra, hermanos. Versículo 5. En amor. Porque en amor es la esencia del plan de Dios. ¿Sí? En amor. ¿Qué implicaciones tiene que el Señor diga en amor? Que Él ese capítulo de planeación, Él lo está haciendo en amor. ¿Y qué implicaciones tiene que Dios haga algo en amor? No lo está imponiendo, ¿no? Está planeando en amor. Qué maravilloso es eso, ¿no? Qué preciosísimo es eso. Para nosotros, eso es suficientemente hermoso. Esto mismo llena nuestra vida. Esta debería ser
la base diaria de nuestro caminar, de nuestro mover, de nuestra oración. Nuestro corazón tiene que descansar en esto, porque esto es antes de nuestra misma creación, que el Señor haya planeado en amor. Leamos Primera de Corintios capítulo 13. Capítulo 13. Este pasaje tiene mucha riqueza, pero vamos a verlo porque esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, o sea, por la comunión entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Eternamente. Y mire cómo dice Dios, cómo dice el Espíritu Santo. Dios va a decir así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire Dios cómo piensa. Como decir, de nada vale hacer sonar los instrumentos, de nada vale hacer esto. Si la base de todo eso que se hace no es el amor, no es nada para Dios. O sea que si Dios está escribiendo esto, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo es Dios? No solamente ni siquiera cómo piensa, porque todos sabemos lo que dice la Biblia. Dice, Dios es amor. ¿Ves? ¿Y por qué para hacer algo Dios está involucrado el amor? Porque Él es así y Él piensa así. Él hubiera podido hacer el sol, las estrellas, los planetas, las plantas, los animales, ¿cierto? Pero Él diría, si no lo hago por amor, si no lo hago en amor, para Dios eso es insignificante. Ahora, el hombre, que es el objeto central de la creación del Señor, porque es a quien el Señor está llamando así, Él va a ser al hombre con ese mismo propósito, con ese mismo tenor, en amor, ¿cierto? Dios, si no hace al hombre en amor, estaría haciendo algo que no está conforme a su carácter, a la calidad de su carácter. Dios mismo está diciendo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que decíamos, para Dios hacer las cosas no es lo que lo satisface. Dios no decidió crear para ver qué se siente, no sé, conducir un Mercedes-Benz. Eso no es para Dios algo que satisfaga su corazón. Lo que satisface el corazón de Dios es incluirnos en esa comunión y lo hace en amor, eternamente, en amor. Dice el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Ves? Por eso hay que ir subiendo el nivel que el Señor nos ha dado en nuestra vida. ¿Ves? Nosotros podríamos decir, bueno, si Dios nos hizo para, no sé, tener riquezas materiales, o nos hizo para que disfrutásemos la naturaleza, ¿cierto? Sí, es cierto que el Señor nos da todo eso. No es eso lo que está mal. El asunto es que eso se hace porque hay un fondo más profundo, y ese fondo más profundo es su amor. ¿Me van a entender? Es el plan. Entonces dice así, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ves? Y así piensa Dios, y por lo tanto Dios hace así. Así que cuando vemos el plan de Dios antes de su creación, tenemos que pensar en esto, en amor. Y es consecuente porque Dios no tenía necesidad de nada. Dios lo que está haciendo es compartir algo que eternamente le satisface a Él. ¿Y qué es lo que eternamente le satisface al Padre? Su Hijo. La comunión con su Hijo. ¿Sí? Ahora, aquí está el detalle que continúa, y es, si para el Señor hacer las cosas es
como hacerlo sin nada, como hacerlo nada, si no hay amor, ¿qué implicación tiene para el Señor amar? ¿Qué es lo que ama el Padre eternamente? A su Hijo, ¿cierto? A su Hijo. El Padre ama eternamente a su Hijo y el Hijo ama eternamente al Padre, ¿cierto? Eso es lo que realmente tiene valor ante los ojos de Dios. Eso es lo que realmente tiene satisfacción ante los ojos del Señor. ¿Sí? Ahora fíjese una cosa. Mire la primera revelación que va a hacer el Señor aquí de qué es el amor. Y dice así: el amor es sufrir. Qué curioso que esa sea la primera revelación que el Señor pone aquí del amor. Hermanos, por un momento pensemos lo siguiente. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se comprueba el amor? ¿Qué tanto yo amo? ¿Cómo puedo medir yo mi nivel de amor? En la Biblia, el nivel de amor está relacionado directamente con la capacidad que yo tengo de sufrir por el otro, de negarme por el otro. ¿Ya me entiendes? ¿Cómo yo sé que yo amo algo? Cuando a mí se me pierde el anillo, ¿cierto? Y se me pierde y se me perdió y se me fue y se me perdió, ¿cierto? Ahí yo me doy cuenta cuánto aprecio le tenía. ¿Sí ves? Cuando yo no soy capaz de pasar por encima del sufrimiento, por ese amor, por esa relación, es porque todavía no lo amaba suficiente como para. ¿Me van a entender? No lo amo suficiente como para. ¿Sí? Un primo tuvo una enfermedad en los riñones, perdió sus 2 riñones, tiene mi misma edad, se secaron sus 2 riñones y tenía que vivir constantemente con diálisis. La única opción era que alguien compatible pudiera donarle su otro riñón. Mi primo tenía una hermana que evidentemente también. Hola Lili. Adelante. Qué pena pasar al frente. Tranquila Lili, bendiciones. Entonces, ¿qué pasó? Mi primo necesitaba un trasplante de riñón, porque si no, iba a morir a la final. Empezó con su diálisis, pero empezó un decaimiento. Pero al final lo único que había era un riñón. ¿Sí? Y mi prima era la hermana de él, ¿cierto? Y entonces surgía la pregunta y la... Si era compatible. Sí, y si quería donar. Claro, entonces sí, todo compatible tal. Entonces ahora, ¿quiere donarlo? ¿De qué depende donar ese riñón? Del gran amor que ella tenga por su hermano. Del amor. ¿Sí? Ahí había... Ese es el amor en la vida. No estamos diciendo que el amor sea sufrir. No. Estamos diciendo que la medida de amor corresponde en qué tanto podría sufrir por el otro. Por eso la Biblia dice así: el amor es sufrir. Y esa es una revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? No sabemos si nos amamos sino hasta cuando tenemos la posibilidad y la oportunidad de sufrir por el otro. Por eso la Biblia dice así: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por su hermano. ¿Sí ves? No vamos a saber qué es el amor hasta que nos suframos. Y en la medida que sufrimos es la medida que amamos. ¿Sí? Ahora pensemos en el amor eterno de Dios. El amor que es Dios, que está en Dios mismo. Y el amor que es la comunión entre el Padre y el Hijo. Cuando el Señor decide hacer su plan, Él lo va a hacer en amor. ¿Ves? Pero, ¿qué le implica a Dios amar? ¿Y hasta qué punto va a ser capaz Dios de amar? ¿No?
¿Qué es lo que está decidiendo Dios antes de la creación en la eternidad? Antes de crear. ¿Qué representa para Dios sufrimiento? En ese momento. En el momento donde Él está creando las cosas. En donde Él está planeando la creación más bien. ¿Qué representa para Dios el amor? Si el amor es su Hijo. Pero Él dice que nos va a amar. Lo que eternamente Él ha disfrutado es la comunión entre el Padre y el Hijo. Luego, ¿qué precio tiene para Dios hacer algo en amor? ¿Qué magnitud? Exactamente. ¿Cuál es la magnitud del amor de Dios? ¿Será Dios capaz entonces de separarse de lo que ha disfrutado eternamente? ¿Será el Señor capaz de separarse por un tiempo para darle entrada a los otros? Porque si Dios hace las cosas con una magnitud inferior a eso, Dios todavía no está amando realmente. Dios está tal vez haciendo algo, expresando algo de su poder. Él hubiera podido escrito así: en amor, él dice así, ¿no? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Así dice el versículo. Él hubiera podido decir de en amor, él hubiera haber dicho en poder, habiéndonos predestinados para ser hechos hijos suyos. ¿Sí ves? Pero en amor implica una cosa, implica Padre. ¿Por qué me has abandonado? ¿Ven? Esa es la magnitud del amor de Dios. Y ahí fuimos nosotros incluidos en esa comunión. ¿Sí? En amor. Veámoslo otra vez, Efesios. Versículo 4, la última parte. Bueno, desde la primera parte. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya. Qué maravilloso es esto. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. En amor. Ese amor es la esencia del plan de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué implicación tiene esa frase? Casi siempre leemos esa frase desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, ¿cierto? De quienes recibimos a su Hijo, ¿cierto? Y claro, que para nosotros es ese beneficio, evidentemente que sí es así. Pero leamos esa frase desde el trono de Dios mismo, desde su Padre. Te amo. A tal medida que voy a entregar a mi propio Hijo. Hermanos, ¿qué es lo único que le puede costar a Dios? Negarse a la comunión con su Hijo para incluirnos a nosotros. Y ese carácter de Dios está allá en la eternidad. ¿Sí? Necesitamos entenderlo desde aquí. Porque la muerte del Señor Jesús en el Calvario no fue algo que le tocó al Señor arreglar por el camino. No fue algo que le tocó al Señor remachar por el camino. Veamos en Romanos, estamos viendo este capítulo, Romanos capítulo 2, Hechos
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, o capítulo 1. Capítulo 2. Desde el versículo 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, que es el Hijo de Dios que se encarnó, varón aprobado por Dios. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿a quién? A Jesucristo, al Verbo encarnado de Dios, al Hijo eterno de Dios, a la imagen invisible de la sustancia divina. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿En dónde estuvo eso? Antes de la creación. De la creación del Cuando mundo. estaba planeando. ¿Qué es lo que realmente está planeando aquí el Señor? ¿Y cómo lo está haciendo? En amor. Ahora, ¿cómo sabemos que es amor? Porque al Señor le costaba. Lo que no nos cuesta, hermanos, no es amor. Siempre tengamos esa base. Cuando no nos cuesta, todavía no sabemos que hay amor. Yo decía esto a los hermanos hace muchísimo tiempo, cuando empezamos a conocernos y a tener comunión y todo esto. Decía, hermanos, nuestro amor en algún momento tendrá que llegar a ser probado para saber si es amor o no. ¿Ves? Y a veces el amor entre unos y otros, ¿cierto?, todavía no ha sido probado. Entonces tengamos siempre esto en nuestro corazón: el amor tiene que ser probado. Y Dios tenía que probar su amor. No para probarse si era o no era amor. Ante Dios no es ese el objetivo de eso. Ante Dios es su misma expresión que está. ¿Ve? Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es Apocalipsis. Pedro también lo va a decir. Entonces dice: a este por el anticipado conocimiento de Dios prendiste y mandaste por manos de inicuos crucificándolo. Ese es el amor de Dios. Entonces, sigamos ahí en Efesios, lo que está pasando en el plan eterno de Dios. Entonces dice versículo 5. Bueno, sabemos que en amor, entonces tiene una consumación en lo que va a suceder en la cruz del Calvario. Ahí donde el Señor Jesús dice esa frase tan misteriosa que no la podemos considerar o no la podemos comprender si no la vemos desde este punto. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Pero yo tengo una pregunta. O sea, a mí como que la pregunta me suena como de reclamo. O sea, el hecho de, como por qué. O sea, yo entiendo que hay una consumación, ¿sí? O sea, el hecho, digamos, que representa, digamos, la separación, precisamente. Que está representando el amor, la Sí. magnitud del amor de Dios. Pero ese por qué me hace cuestionar. Ah, el O sea, porqué del Señor. Exacto, o sea, ¿por qué me has abandonado? O sea, a mí, digamos que me suena como en busca de una explicación. ¿Sí Pasa me lo hago entender? siguiente, Camilo. Pasa lo siguiente aquí, mira. En la Biblia, el Señor siempre hace muchas preguntas. ¿Sí? Siempre hace muchas preguntas. La primera pregunta la hace Dios a un ser humano, que es Adán. La pregunta es: ¿dónde estás? ¿Sí? Aunque el Señor ya sabía dónde estaba. Exacto. El asunto es: Dios pregunta algo porque quiere saber. ¿Sí ves? Ya lo sabe. Él ya lo sabía, pero cuando el Señor pregunta, no es porque hay algo que Él no sepa, es algo porque Él está evidenciando. ¿Qué hiciste cuando alguien? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde estás? ¿Sí? Pero la pregunta, o sea, ¿por qué me has abandonado? O sea,
yo lo tomo más porque el Señor de pronto, pues él vio todo ese pecado que le cayó a su hijo y volteó la cara. Pienso yo porque era todo el pecado de la humanidad. Como el Señor es santo, entonces viendo todo lo que su hijo estaba recibiendo, pues volteó, pensaría, me lo remonto así, ¿no? El Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso en el eterno consejo de Dios, el Padre y el Hijo, cuando Él dice eterno consejo de Dios, por el anticipado conocimiento y por el determinado consejo de Dios, implica que hay un acuerdo en la Trinidad? Cuando el Señor dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cierto?, a nuestra imagen, o sea, para conformarnos a su imagen, que es su Hijo. Ahí había un consenso, claro que sí, había un consenso en la Trinidad, ¿sí ves? O sea que ese por qué evidentemente incluye una respuesta tácita que está ahí. El objetivo es la motivación de Dios, de su obra en la cruz. Es algo que nos va a empezar a proyectar Él mismo. Y nos lo va a decir. Vamos a leerlo más, vamos a irlo trabajando más. Dice, en amor, ya vimos que es, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos. Cuando alguien puede decir hijo al Padre, es porque ha participado de su amor, ¿cierto? Que ha participado de su comunión, ¿cierto? Por eso, cuando una persona quiere compartir la comunión con Dios, lo hace a través de la fe en Jesucristo, en su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que cuando nosotros vemos el amor de Dios manifestado en su Hijo, tenemos la posibilidad de elegir su amor, de corresponder a su amor, ¿sí ves?, o de desechar su amor. Y eso implica también en amor. El segundo gran componente del amor es la libertad que se le da al otro. ¿Sí? Un componente es el que solamente amo aquello por lo cual estoy dispuesto a ceder de mí, estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a ceder de mí mismo. Pero el otro componente del amor es que Él va a estar en libertad. En amor implica que Dios no va a obligar al hombre, como decía Andresito al principio. En amor implica que la absoluta libertad de escogerle a Él es 100% discrecional del hombre. del hombre. ¿Ves? Porque si no fuera así, no sería amor. ¿Sí ves? Si no fuera así, no sería amor. Israel en la profecía, en los libros de los profetas, le dice así al Señor. Le dice Israel, el pueblo de Israel le dice al Señor, le dice, ¿en qué nos amaste? Es una pregunta que yo te he amado, le dice el Señor a su pueblo. Yo te he amado y tú me preguntas, ¿en qué nos amaste? El Señor le responde, ¿acaso no te escogí a ti? O sea que el amor está en la elección. ¿Sí? Si no hubiese posibilidad de elección, nunca habría posibilidad de amor. Por eso dice, para que en Él cree. No se pierda. Exactamente. Y la fe, la gracia es exactamente eso. La gracia es poner a disposición, sin manipular la conciencia del hombre, sin manipular la toma de su decisión, poner a disposición mi amor, sin forzarlo. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a entender a qué estamos planeando. En el Génesis ya vamos a empezar a esto, cómo se desarrolló con el hombre, por ejemplo. El Señor hizo al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Sí? Y lo puso en el centro del árbol de la vida y el árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal. Algunos dicen, heréticamente, o sea, una herejía del diablo,
¿Para qué el Señor puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén? ¿Le quería hacer una trampita al hombre? No, lo puso porque lo amaba. Y Dios en amor tenía que dejar en libertad. Si realmente lo estaba amando, tenía que dejarlo en libertad. Y dejarlo en libertad es que el hombre tenga la opción de rechazarle y de vivir aparte de Dios. De decidir, de elegir. De decidir. Ese es el libre albedrío. Esa es la responsabilidad. La responsabilidad en el hombre es que Dios lo hizo en amor. ¿Sí ves? ¿Cuántas veces quise Dios juntar a sus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero ¿qué dice el Señor? No quisiste Pero tú eso. no quisiste, oh Jerusalén. Eso es amor. ¿Cierto? Eso es amor. Eso es amor. Si solamente hubiese una persona en el mundo, un hombre en el mundo, ¿cómo sabríamos? No habría posibilidad de expresar el amor. Lo que hay es una absoluta necesidad. Y no hay chance, no hay opción de escoger. ¿Sí? Ese es libre albedrío. Esa es responsabilidad. Y así nos hizo el Señor. Nos hizo libres, ¿por qué? Porque nos ama. ¿Sí ves? Porque nos ama. Ese es en amor. Entonces cuando dice aquí, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, vamos a tocar este versículo y alcanzamos. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ya hemos tocado algo de la gracia. Lo que, gracia es eso. Gracia es poner a disposición, ¿cierto? Sin triquiñuelas, ¿cierto? Sin disfraces, en absoluta libertad de que escojamos. El amor, que es lo que el Señor nos está ofreciendo, que es lo máximo que nos podría ofrecer el Señor. Dice así entonces, que fuimos creados, para, implica un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esta frase es bien rica. Para la alabanza, ¿qué es la alabanza? La alabanza es el engrandecimiento, digámoslo así, el reconocimiento de lo que algo es, o de lo que alguien es. Esa es la alabanza. ¿Cierto? Esa es la alabanza. Dice, de la gloria. ¿Qué es la gloria? Dice Hebreos, ya lo habíamos leído, que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La gloria es lo que Dios mismo posee. Gloria es lo que hay en Dios, ¿cierto? Gloria es lo sublime de Dios, ¿cierto? ¿Quién conocía eso en la eternidad? Solamente Dios, ¿cierto? ¿Quién alababa esa misma gloria? ¿En quién había ese regocijo en alabanza? En Dios mismo. ¿Sí ves? Ahora dice Dios que esa gloria Él la quiere, Él quiere que sea alabada por medio de nosotros. Esa gloria que Él tiene, ¿cierto? Ahora es disfrutada por otras criaturas, ¿cierto? Ahora el gozo del Señor también es que ahora otras criaturas experimentan lo que Él experimentaba eternamente en esa relación eterna que Él tenía con su Hijo. Yo lo pongo a veces de esta manera. No sé si algunos, seguramente todos han tenido esta experiencia, de estar en un lugar, en un paisaje muy hermoso, ¿cierto? En algún viaje muy hermoso, experimentando una nueva sensación o viendo un nuevo paisaje, ¿cierto? Que nos inflama el corazón de alegría, de entusiasmo, de admiración, ¿cierto? Y lo disfrutas al máximo. Pero en ese mismo instante que lo estás disfrutando, tú empiezas a pensar en los otros, a los que tú amas, sí. que no Que no han están viendo lo experimentado lo que tú estás experimentando en ese momento. Ahí es donde uno dice, ¿cómo me gustaría que
que estar aquí con Andresito Gutiérrez aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo siento eso tan espectacular en mí, y como yo amo tanto a Andrés, ¿cierto? Sé que sería como un regalo para él el poder disfrutar y experimentar lo que yo estoy experimentando, esa gloria, esa grandeza. De la manera que cuando lo pude hacer, ¿cierto? Pude a la final invitar a Andresito para que venga y ahora se pare en el mismo mirador donde yo estuve. Ahora yo miro a Andrés y entiendo lo que él está sintiendo al contemplar lo mismo que yo un día contemplé. Pero ahora mi gozo es como decir un gozo añadido, un gozo aumentado, porque ahora me gozo por lo que veo, que es el mismo paisaje, pero me gozo por lo que mi hermano ahora se está gozando. ¿Me explico? Es como añadirle un gozo sobre un gozo. Eso es alabar su gloria. Y para eso fuimos nosotros creados. Ahora el espectáculo mayor del Padre es ver que nosotros aceptamos el amor que Él nos ha dado en su Hijo. Y el espectáculo mayor del Hijo es ver cómo el Padre, por medio de su amor, es capaz de empezar a construir hermanos semejantes a Él. ¿Ven? Porque ¿para qué fuimos hechos hijos? Para ser conformados a su imagen. O sea, para ser conformados a su Hijo. Usted se imagina ese espectáculo. El Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, viendo lo que el Padre está haciendo. Creando más hijos, formándolos a como es Él. Viéndose el Señor Jesús reflejado en cada uno de nosotros. Esa es la obra del Padre por su Espíritu. Y eso ahora es el espectáculo en los cielos. Eso es lo que llena el corazón de Dios. Es lo que llena el corazón del Padre y del Hijo. El Señor oró así. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo dijo el Padre. Y el Hijo aceptó en ese planear antes de la creación, Él aceptó esa intención del Padre de incluir a otros hijos. Porque todo esto es bien importante. Fíjese que no es que el Hijo quiere tener más padres, es que el Padre quiso incluir más hijos en esa comunión. El Hijo aceptó. Por eso la pregunta del Señor en Getsemaní: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ves? Ahí entendemos esa organización en la Trinidad antes de la creación. ¿Y qué hizo el Hijo? ¿Qué era tomar esa copa para el Hijo? Separarse, o sea, era amar aquello por lo cual Él iba a ser entregado. Por eso la pregunta. Y ahora el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, va a orar de la siguiente manera. Esa es la petición del Padre al Hijo, ¿cierto? Vea, toma esa copa, porque cuando yo pueda entregarte a ti, entonces los voy a amar a ellos como te amo a ti. ¿Ves? Y ahí puedo yo llamarlos legítimamente mi hijo. Porque si no, Él no nos hubiera querido hacer sus hijos. Nos hubiera querido de pronto hacer sus mascotas. ¿Sí ves? Que es alguien que se ama, sí, pero se ama hasta ahí nomás. ¿Cierto? No necesito dar mi riñón. No voy a dar mi riñón por un perro. Pero el Señor Él realmente quiere introducirnos en esa comunión eterna. Y por eso ese tenor de su obra. Entonces, Él da a su Hijo en esa disposición. Y el Hijo acepta la voluntad del Padre. Y ahora la oración del Hijo antes de ir a la cruz es esta. Dice: Padre, que ellos sean uno, como tú, oh Padre mío, yo en uno, que sean perfecta en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Ve? Entonces es como si ahí estuviese pasando un testimonio entre el Padre y el Hijo, y ahora ese testimonio es entregado a nosotros como iglesia, porque uno podría decir, no,
para que el mundo crea, el Padre envió a su Hijo. Hasta ahí está el punto. Claro, eso está en Dios. Pero en Dios mismo también está, para que el mundo crea, que ellos sean perfectos, dice la Biblia, perfectos en unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez nosotros hemos sido introducidos en esa comunión, ¿cierto? El tenor de nuestro amor, ahora el que yo te tengo a ti, Andresito, debe ser de ese mismo tenor. Por absoluta consecuencia del amor con el que hemos sido hechos hijos. ¿Me van a entender? Nosotros fuimos hechos hijos del Padre con el tenor que le implicaba al Padre amar al hombre, que ya hablamos de esto. Si ese tenor fue el que me hizo a mí hijo del Padre, ¿cierto? ¿Con qué temor estamos nosotros hechos como hermanos? ¿En qué tenor? ¿Será un amor menor del que el Padre le tiene al Hijo? Entonces leamos la epístola del apóstol Juan, Juan capítulo 1. Primera de Juan, no el Evangelio, sino la primera. Capítulo 3, versículo 1. Dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué frase es esa del apóstol Juan? ¿No? Cuando nosotros pensamos en el amor del Padre, a veces solamente, como a la luz de lo que dice Corintios, a veces solamente nos creamos en el cima lo que retiñe, ¿cierto? O en la repartición de mis bienes hacia los pobres, ¿cierto? Pero no alcanzamos a ver que el amor de Dios tiene un tenor bastante mayor que eso. Porque es que ya vimos lo que le implicaba el Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, fíjese esa magnitud de ese versículo. Ahora, vaya así, dice, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros saber si alguien es hijo de Dios? ¿Cómo resuelve esa pregunta en la Biblia? Dice así: y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, lo vamos a ver más adelante, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora eso es como evidente, ¿cierto? Desde esa óptica. Claro, es así. Yo no puedo decirme hijo de Dios si no amo a mi hermano. Uno podría pensar que iba a decir, en esto se sabe si alguien es un hijo de Dios, en si ama a Dios. Pero esa no es la evidencia que Dios pone en la Biblia. La evidencia es si ama a su hermano. Uno podría teológicamente desgastarse mucho haciendo muchos estudios hermenéuticos, exegéticos, etcétera, etcétera, para saber si alguien es hijo de Dios o no. Y el apóstol Juan lo resuelve así. Si amas a tu hermano, eso es una señal ineludible, invariable de que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos incluidos en ese amor. ¿Vamos a entender? ¿En qué amor fue el que fuimos incluidos? En el amor del Padre y el Hijo. ¿Ves? Y si otro se incluye en ese amor, estamos todos incluidos, no en un amor distinto, en ese mismo amor.
Entonces dice así. En esto, bueno, ok. Porque este es semejante, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. ¿De dónde había oído esto el apóstol Juan? ¿Qué le dijo? ¿Qué le preguntaron al Señor? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué contestó el Señor? Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es igual que este, ¿no? Es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Este es el propósito eterno de Dios. Ahí es, en eso está el plan de Dios. Dice así. Bueno, ok. Dice así. Versículo 15. Bueno, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo podemos saber? Porque aquí está hablando de saber, de conocer. ¿Cómo sabemos si alguien ha pasado de muerte a vida? Porque dejó de fumar. Porque ya no se emborracha más. Porque es capaz de recitar Mateo capítulo 5 casi de completo. Es tremendo, ¿no? Uno podría pensar esto como que es algo simple, pero tiene tanta profundidad, tiene tanta riqueza. Hermanos, ¿qué cosa esto dice? Que hemos pasado en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, desde esta óptica, ¿qué implicación tiene amar a nuestros hermanos? Toda la salvación. La todo. vida eterna. Leámoslo como lo dice aquí. Permanente. Fíjese, bien lo que dice aquí. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo se conoció el amor? En que Él puso su vida por nosotros, ¿cierto? Esa es la manifestación del amor. Si Dios no hace esto, a Dios todavía le queda algo que se guarda para Él. Hay algo que Él no es capaz de entregar todavía por mí. Entonces su amor es como el amor que uno le tiene a la mascotica, ¿cierto? Y uno sí a la mascotica le da cosas, pero... ¿cierto? Pero no el riñón. Pero no el riñón. Entonces, fíjese cómo continúa este versículo aquí. También nosotros. Ay, Señor. ¿Qué es esto? Esta es la imagen de Dios formada en nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. por los hermanos. ¿Sí? Ese es el plan del Señor. Cuando nosotros leemos ese versículo, que está en Efesios y que lo vamos a reunir, a ver, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es por excelencia el plan, la definición del plan, del propósito eterno de Dios. ¿Cierto? Ese no lo sabemos de memoria. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? ¿Qué fue lo que Él se dispuso? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y nos imaginábamos, ¿cierto? El diablo con el pie, la iglesia con la pata encima de la cabeza del diablo y todos los enemigos cayendo y postrándose a los pies del Señor, porque ese es el propósito eterno de Dios. Y claro que es así, ¿cierto? Lo que pasa es que su esencia es esta, la que estamos leyendo. Cuando Él dice reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ¿sabe qué nos está diciendo? Que seamos capaces de amarnos nosotros como Él nos amó a nosotros mismos. O sea, también nosotros, como dice ahí, así también entregarnos por amor a los hermanos. Y eso, ¿sabe cómo se llama eso en la Biblia? Eso se le llama iglesia. El propósito eterno de Dios llega hasta allá. Ese es el propósito eterno de Dios. Incluir
Si él hubiera querido incluir a uno solo, hasta ahí hubiese sido la obra del Señor y lo hubiera podido decir así. El primero que reciba el Espíritu Santo, ese primero es con el que me voy a gozar, que esté en mi comunión. Y se hubiera terminado ahí la obra del Señor. Pero Él no quiso solamente uno. Él quiso muchos. Y cuando Él dijo muchos, incluyó una obra entre los que le iban a recibir. Y a esa construcción de esa relación, que tiene que basarse en el carácter de Cristo, en el carácter de su Hijo, que es lo que satisface y es lo que hace que el Padre todos los días tenga un deleite, es ser capaz de dar la vida por los hermanos. Por eso dice la Biblia así: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Eso dice la Biblia. Leámoslo. Bueno, capaz que no me sé dónde está, entonces si alguien me puede. Es en Juan. Es Juan 4:20. Juan, exactamente. Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es, ¿qué es? ¿Cómo lo llaman? Primera de Juan. Sí, primera de Juan. ¿En dónde estamos? Primera de Juan 4:20. Es mentiroso. Uy, qué terrible es esto, hermano. Pues el que no ama a su hermano, que no ha visto, ¿cómo puede amar Delante a de Dios los que no ojos ha del Señor, el que es mentiroso no es el que no dice la verdad. El que es mentiroso delante de los ojos del Señor no es el que no sabe la verdad. No es el que no conoce la verdad. Es que hace esa verdad en ti. Si realmente conociéramos la verdad, este sería el fruto entonces. ¿Ve? Por eso el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Pero por qué? Porque es que ese es el plan eterno de Dios. Ese es el propósito eterno del Señor Jesús. Entonces dice, el que no ama, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pero Señor, pero no estoy diciendo ninguna mentira, pero no estás amando. Y la obra del Señor no es que conozcamos a su Hijo o que conozcamos al Padre, es que nos amemos en Cristo, que amemos al Padre, que amemos. ¿Cierto? Claro, el conocimiento evidentemente está involucrado en el amor. Tú no puedes no amar lo que no conoces. ¿Cierto? Pero sí puedes conocer sin amar. Por eso dice la Biblia así. Te dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿A quién ha visto? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién? De Él. Del Señor, hermanos. Este es el mandamiento del Señor. ¿Y este mandamiento desde cuándo se lo inventó el Señor? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, para ser adoptados hijos suyos. Ese mandamiento no cambia. Ese es el mandamiento de siempre, de la eternidad. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Terminamos ahí en Efesios capítulo 1. Es que salir de este capítulo es bien complicado porque, no digo complicado, yo creo que es imposible terminar algún día de sacarle todo el jugo a esta naranja. Entonces dice así el Señor, dice, en amor, habiéndonos, ese habiéndonos, predestinado. ¿qué tal que Pablo hubiera dicho habiéndome? O habiéndolos. O habiéndonos, nos incluyó a todos. Pero en amor incluye estar dispuesto a poner la vida por su hermano. Así también nosotros, estar dispuestos. Que si no, no se sabe si es amor.
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿en qué versículo es que está? En el 6. ¿No? ¿Cuál nos hizo aceptos? En el amado. Bueno, dejemos hasta ahí. Según nos hizo aceptos en el amado, ¿cierto? Gracias al Señor, hermanos, que fuimos hechos de esa manera, qué preciosa. Qué tremendo amor. Qué magnitud el amor del Señor. Y me impresiona que ese amor que es tan eterno, que es tan sublime, que es antes de la fundación de todos los mundos, de todo, sea capaz de manifestarse ahora por medio de la iglesia, por medio del amor de unos y otros. Amén. Camilito, Es tan grande y tan sublime porque Dios es amor. Sí, la revelación de la palabra es para que se haga carne. claro, es participar a la creación de algo que es eterno. ¿Quién hace eso? Señor. Ahora uno entiende un poco por qué cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, le era tan natural amar. Hacer las cosas. Si uno está dispuesto, hermanos, a dar su vida por otro, ¿no estará dispuesto a prestarle la corbata? Pensaría que sí. ¿Cierto? De ahí en adelante toda nuestra vida está al servicio del Señor, al servicio de los hermanos, al servicio de su plan, de su voluntad. Sí. De pronto no éramos conscientes hasta hoy de verdad de lo que nos ama. Es grande. Y de todos modos el domingo estábamos hablando precisamente del amor. Ahí primera de Juan de 4 que ella habla que todo de Dios es amor y empieza a hablar todo. El que no ama a su hermano. Lo resumimos. Sí, imagínate. Es el más Que grande no de todos. Y que no ama no conoce a Dios. Hay que conocerlo a Él para poder amar. Hay que conocer el amor de Él. Porque si no, ¿cómo podemos amar? Experimentarlo, recibirlo, creerlo. Bueno, porque si no nos dejamos amar por Él, ¿Cómo nunca vamos a podemos dar amor a Jesús? experimentar profundamente, no vamos a vivenciar ese amor. Y si no amamos, no lo experimentamos, no podemos amar, porque uno puede dar lo que no tiene. ¿Cierto? Así es, Carita. Por ejemplo, no busca lo suyo. Todo lo espera, es benigno. O sea, tiene unas características que no las tiene nada más. Nada más tiene esas mismas características. Sí, así es. ¿Y de dónde sale ese amor? De Él, de su persona. ¿Sí? Por eso, como dice el apóstol Juan, Mira, el que no ama a Dios, el que no conoce a Dios, en esto se conoce si somos en Dios, si amamos, pero amamos porque le conocemos, como dice Clarita, ¿cierto? O sea, por eso, si nosotros no conocemos al Señor, a lo que nosotros podemos estarle llamando amor, puede ser inclusive odio. ¿No le pasaba eso al apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo en principio para, entre comillas, honrar a Dios? Matar cristianos. Perseguía. Perseguir cristianos. ¿Ven?
Y El paladar era bueno, ¿no? un día se le reveló. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe que la primera revelación que le dice, las palabras que le dice el Señor a Pablo? Le dice, yo te mostraré cuánto te es necesario sufrir y padecer por causa de mi nombre. ¿Ven? Se lo dijo así de esa manera. Y de otra manera también podríamos traducirlo con base en lo que hemos dicho hoy, es, te voy a mostrar cuánto puedo llegar a enamorarte a ti. O sea, podría ser capaz hasta de exponerse en Jerusalén para ser apedreado por amor a los hermanos, por amor a Dios, por amor al Señor. ¿Por qué? Porque ahora sí lo conoció. O cómo yo voy a amar a través de ti a mi cuerpo. Claro, también. Así es, porque hoy día entendemos que el amor que compartimos entre unos no es otra cosa sino el amor del Señor que nos ha alcanzado. El amor que podemos tener entre los hermanos es el amor que el Señor te dio a ti. Para mí, el amor que... ¿Cómo lo dice Efesios? ¿No? ¿Cómo lo dice Filipenses? Capítulo... No. Ya me confundí. Que comprendáis con todos los santos. Por esta causa doblo mis Efesios. Efesios. Por esta Estábamos causa ahí cerquita. doblo mis rodillas ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que seáis enriquecidos y fortalecidos nuestro hombre interior con poder, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la medida, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Comprender el amor que excede todo conocimiento. Ese es el plan del Señor. Esa es la obra de Dios. Amén. Oremos. Andresito, hermanos. Señor, gracias por esta noche Amén, sí. tan hermosa, Padre. Gracias por tu amor, por tu infinito amor, Señor. A veces no lo podemos comprender. No, Señor, ayuda. Es un amor totalmente lleno de ti, Señor. Es un amor que es derramado en todos nuestros corazones, pero queremos comprenderlo, Señor. Queremos evidenciarlo, queremos vivirlo. Y sentimos que todavía nos falta mucho, Señor. Queremos, como tú diste tu vida por nosotros, queremos dar la vida por los demás, Señor. Sí, Señor, ayuda. Queremos hacerlo, Señor, de todo corazón, Señor. Queremos preocuparnos por todos los que están en necesidad, Señor. No solamente amarlo de palabras, sino de corazón, Señor. Que podamos ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que decimos, Señor. Ayúdanos a vivirlo y experimentarlo, Señor. Ayúdanos a amar tu comunión, Señor. Ayúdanos a disfrutar de estos momentos, Señor. Pero que el fruto se vea en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que el fruto se vea, Señor. Nos vamos con esa reflexión de que queremos que nos llenes de todo tu amor, Señor. Cada día más, Señor. Queremos ser saturados de tu amor y de tu espíritu, Señor. Bendito tu nombre en esta noche, Señor. Gracias por esa preciosa revelación, Señor. Y Padre, enamóranos de ti, Señor. Te pedimos que nos enamores de ti, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche, Señor. Nos gozamos en tu nombre. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Señor. Que lleguemos bien a nuestros hogares, Señor. Y que meditemos profundamente toda esta semana en esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por los hermanos, Señor. Amén. Los que no vinieron y los que vinieron, Sí, Señor. Señor. Padre, sabemos que pronto nos vamos a encontrar contigo y queremos ver que tú veas el fruto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Señor, antes de terminar esta reunión, Sí, Señor Jesús. quisiéramos poner delante de ti a una persona que no conocemos, que está enferma, Señor, en una clínica aquí en Bogotá, pero que nos ha sido pedido que oremos por ella, Señor. La presentamos delante de Sí, ti, Señor. confiando, Señor, en tu misericordia y en tu amor,
Te pedimos, Señor, que le concedas una oportunidad para que si sus días y su tiempo está próximo, Señor, a cumplirse, tú le permitas, Señor, recibirte y aceptarte y arrepentirse antes de su partida, Señor. Nuestra oración es torpe, pero tú sabes el sentimiento con el que la ponemos en esta hora delante de ti, clamando y confiando en tu misericordia y en tu poder, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Señor. Amén. Tengo una. Tengo una pregunta. Sí, claro. Pero es aparte de todo el tema. Sí. ¿Pero ya dejaron de grabar? Ya no estamos grabando. Sí, eso está.